cómo desde nuestra casa, desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestra aula de clase, si todavía estás en la universidad, en el colegio, cómo podemos ser tolerantes. Hoy nos acompaña nuestra invitada muy especial, amiga de la casa, Emily Hernández, nuestra psicóloga, para hablarnos de este valor tan importante, tan indispensable, que sí debemos aplicar y replicar en estos momentos de la vida. ¿Cómo estás, Emily? Muy bien, Ronald. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, como decías, es uno de los valores más importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Y es que es más, si revisamos el significado de tolerancia dado por la UNESCO, es precisamente pues el respeto por los derechos de la otra persona. Por lo tanto, no es para menos resaltar pues el Día de la Tolerancia. Hoy precisamente es el Día Internacional de la Tolerancia y no lo crean porque no lo creen, o sea, la ONU no la creó porque sí, sino porque el mundo sí necesita tolerancia. Yo siempre he dicho una frase que siempre la digo y es: a más tolerancia, menos violencia. ¿Cómo desde nuestro ejercicio del día a día podemos ser tolerantes? Sabemos que a veces se nos sale de las manos que no solamente somos nosotros, sino son los demás. El comportamiento de los demás, la convivencia nos genera cierta molestia y es ahí donde debemos ser respetuosos, debemos ser pacientes, tolerantes y muy tolerantes. Demasiado, Ronald. Bueno, esto es del día a día realmente, ¿no? Nos ocurren muchísimas cosas en nuestro diario vivir que nos pueden llevar precisamente a ese punto pues como de generarnos ira o de generarnos tristeza, que las podemos mencionar como emociones negativas. Entonces, por lo tanto, si nosotros reaccionamos nada más basados pues en esta tristeza o en esta ira, muy probablemente generemos una acción hacia la otra persona para nada favorable y que tal vez empecemos pues precisamente a violentar sus derechos, ¿sí? Entonces, aquí es importante recalcar que cuando nosotros pues no tenemos mayor gestión emocional, se nos va a dificultar precisamente pues poder convivir con otras personas. A veces las personas, no sé, ocurre que gritan de la nada, entonces uno dice, pero ¿por qué me gritó si yo a usted ni lo conozco y usted por qué me habla así? O sea, ¿con qué derecho se cree, no? Nos decimos nosotros. Pero ese es uno de los ejemplos, de los tantos. De los tantos ejemplos, sí. Y entonces decimos, no, pues yo también le voy a gritar, le voy a hacer de una vez la mala cara o tal vez le voy a golpear. Sí, todo esto son formas de violencia como tú lo decías. Entonces, aquí, ¿a qué vamos? A que tal vez esa persona puede que tenga el tono de voz así y creemos que está gritando. Nos pasa mucho en Norte de Santander, ¿no? Parece que estuviéramos regañando todo el tiempo. Pero realmente el tema es que hay muchos factores para que esa persona haya reaccionado de esa manera. Entonces uno, puede ser que la persona hable así, entonces es su tono de voz, pero también puede ser que la persona viene con una recarga de todo el día y en un momento tuvo como esa fuga y nosotros precisamente recibimos como ese impacto de esa recarga emocional que ha tenido la gente. Entonces, no es personal, no siempre es personal este tipo de cosas. No debiera ser tampoco así. Pero ahí es cuando nosotros marcamos la diferencia y decimos, hey, pues no lo hizo bien, no se sintió bien, es como una manera incorrecta de dirigirse a mí, pero no por eso yo voy a violentarle sus derechos. Corto con esa cadena precisamente como de violencia. Bueno, yo voy a hacer una acotación muy importante y esto va también en la educación. No solamente a los padres, sino también de muchos abuelos que nos están viendo y que están ahí muy atentos de este tema en el café de la mañana. Y es que todo empieza desde casa. Los valores éticos y morales siempre comienzan desde el hogar, desde la casa, desde la unión de la familia. ¿Qué tan importante es replicarles e incentivarles la tolerancia a nuestros pequeños, a nuestros hijos e incluso para los abuelos a sus nietos? Mira, Ronald, eso es de las cosas más importantes y es base, ¿no? Por lo menos cuando hablamos de proyecto de vida, yo siempre les recalco a los chicos, todos tenemos valores y principios, ¿sí? Que pues de acuerdo a eso es que vamos a regir todas las acciones y todas las intenciones que vayan allí en las acciones que nosotros ejecutamos,
vienen regidas por los valores y los principios que traemos. Y esto viene desde casa, viene desde el colegio, ¿sí? No se puede recargar responsabilidad solamente en el colegio, ¿sí? Porque hay una tendencia, y eso no se puede negar, que esperamos de pronto que sean como los docentes los únicos en formar a los niños, cuando realmente también viene papá, viene mamá, viene la familia. El abuelo. El abuelo, que yo creo que es como la persona que normalmente un niño más escucha, ¿no? Porque uno dice, no, pues el abuelo me alcahuetea algunas cosas. Y es diferente cuando papá va a hacer una observación al niño y le va a decir, oye, no hiciste las cosas bien, a cuando la va a hacer el abuelo, ¿no? Entonces, por ende, un niño va a ser como un poco más receptivo si tiene una buena relación con su abuelo. Entonces, allí, Ronald, es esencial precisamente hablar de esos valores, de ese respeto, ¿sí? Que es esencial en la vida. O sea, sin respeto nosotros difícilmente llegamos a algo. Y bueno, también el sentido de responsabilidad, ¿no? Que si yo dije, bueno, actué mal, también digo, así como a veces puedo reaccionar mal porque de pronto hasta ahora estoy aprendiendo a gestionar emociones y no, pues reaccioné mal, le grité de vuelta a esta persona y no debía hacerlo, pues decir, oye, qué pena, discúlpame, me equivoqué, reaccioné de mala manera, sentí ira, y pues eso es responsabilidad también. He escuchado mucho en el día a día que el que es buen hijo es buen hermano, es buen novio, es buen esposo, y creería yo que es tan importante ser tan tolerante desde muy pequeño, porque si tú eres tolerante desde tu casa, puedes ser tolerante en el colegio, en la universidad, en el lugar de trabajo, que yo creo que eso también tiene una dimensión muy extensa, porque cuando tú entras a trabajar, a convivir con otras personalidades que son supremamente diferentes a la que tú tienes, pues es ahí donde tú tienes que decir, oye, hey, de verdad sí tengo que ser tolerante, tengo que respetar, tengo que ser solidario, tengo que tener empatía y 10.000 valores más. Totalmente. Pero la tolerancia es indispensable desde pequeño hasta pues, la persona que es adulta en cualquier aspecto de la vida. Eso es así, Ronald. Y eso también es un tema muy cultural, ¿no? A veces hay culturas que tienden como a una tendencia a ser un poco tosca. Y entonces llegan a otra ciudad, sí, personas que llegan a otras ciudades y pues en esa ciudad tal vez son un poco, digo yo, como más suaves, más blandos en la manera de expresarse hacia el otro, ¿no? Entonces llega esta persona que ya digamos que por su forma pues de crecer, ¿sí? Ya va a ser una persona que tiende a ser tosca, pero si llega a un sitio de estos, pues de una vez la gente va como a empezar esa discriminación, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar, ¿será que esta persona no es de acá? ¿Será que viene de otro lugar? ¿Será que esto es algo normal para él o para ella? Entonces, este tipo de cosas como que no las tenemos en cuenta y ahí es donde empezamos a reflejar lo que es la intolerancia, ¿sí? Que debemos reconocer que el otro es diferente a mí y aún así tiene los mismos valores, los mismos derechos que yo. Entonces, es precisamente ese tema bastante importante para la convivencia. Debatir. Estábamos hablando, o tú estabas hablando al inicio de la conversación, que los cucuteños siempre tenemos esa forma de hablar muy fuerte, norte santanderianos, de hecho todo el Gran Santander tiene una personalidad bastante fuerte, sobre todo las mujeres. No, mentiras, todos. ¿Qué otros ejemplos podemos destacar que son intolerantes o intolerables que tenemos sí o sí que corregir los cucuteños, los santanderianos, los norte santanderianos? Bueno, pues yo no soy quien para decir que está bien o que está mal, ¿no? Partamos de eso. Pero sí hay cosas que van a marcar una diferencia totalmente, pues muy notoria cuando nos expresamos de una manera más correcta y más debida con las personas, ¿no? Si yo tengo más tacto al momento de referirme a ti para, no sé, hacerte una observación, tanto por algo bueno como por algo que no me pareció, muy probablemente puedo recibir una respuesta por parte tuya mucho más receptiva y mucho más asertiva con lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? A que si yo llego y te digo, no, Ronald, es que así no tenías que hacerlo, ¿qué es lo que te pasa? Eso de una vez pues va a generar una barrera porque, Ronald, te vas a sentir de una vez atacado. Entonces, lo normal es generar como una barrera de defensa
Y pues si alguien me está atacando y yo voy a generar una barrera, no voy a dejar que permee lo que esa persona me está diciendo para absolutamente nada. Entonces vamos muy probablemente a percibir la ira, que de hecho esa es una de las funciones que tiene la ira como tal, ¿no? Generar pues esa barrera de autodefensa. Bueno, mi querida Emily, es momento de las recomendaciones. ¿Cuáles serían esos consejitos? ¿Cuáles serían esos consejos indispensables en nuestras vidas para los niños, incluso para los jóvenes, para muchos adultos que son intolerantes en la vida, en cualquier aspecto de su vida, en el trabajo, en el estudio? ¿Qué podemos hacer para ser tolerantes? Bueno, Ronald, aquí hay algo sencillo, ¿no? Y es que si nosotros empezamos a revisar consecuencias de cada acción que podemos ejecutar, pues de una vez vamos a tener las respuestas y vamos a decir, bueno, si yo hago esta acción va a generar esta consecuencia. ¿Es positiva o es negativa para mí? ¿Cómo va a afectar al ambiente? ¿Cómo me afecta a mí primeramente y cómo va a afectar a mi ambiente esa consecuencia si yo reacciono? Por eso yo siempre digo, cuando estamos en pleno momento de furor emocional, es bueno como hacer un pare y decir, oye, me siento terriblemente y no creo que pueda reaccionar de una manera adecuada. El ejercicio de respirar, ¿sí? Entonces, profundo. Hagamos respiración, respiremos profundo, unas 3 veces, inhalamos, retenemos y exhalamos. ¿Sí? Y después de eso, pues empezamos a generar las acciones que nos den solución a lo que estamos considerando como problemática o a esa situación difícil, ¿no? A veces son situaciones embarazosas y pues queremos es como salir de ahí. Entonces, precisamente debemos aprender a afrontar las cosas. Hacer una pausa siempre es muy bueno en este tipo de cosas. Yo sé que no es sencillo, ¿sí? Por nuestra condición humana son cosas que no son sencillas, ¿no? Pero es bueno practicarlas. Entonces, hacer la pausa y pensar en consecuencias es vital. Total, mi querida Emily, gracias de verdad por darnos esas excelentes recomendaciones. Ahí vamos tomando nota y yo sé que muchos televidentes allí en casa estuvieron allí muy al tanto de estas buenas recomendaciones. Redes sociales para seguirte también ahí con esos buenos consejitos. En Instagram aparezco como Emily con Y, HDZ15. Ese es mi Instagram profesional. Perfecto, Emily, gracias por habernos acompañado en esta mañana deliciosa en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander.